Mucho antes de que se contara el clima y la primera chispa de la vida existiera en la tierra, los cielos eran un dominio de armonía perfecta. La bondad infinita gobernó soberano, y los ángeles, creaciones puras y ligeras de luz, se dedicaron a glorificar al Creador. En el corazón de este reino celestial, Dios decidió manifestar su obra maestra, una creación que reflejaba la esencia misma de la perfección. Así nació Lucifer, el portador de la luz, el más radiante y grandioso de todos los seres celestiales. Era el sello de la perfección, dotado de sabiduría inigualable y belleza trascendente. Los ángeles miraron a Lucifer con admiración. Su presencia iluminó los cielos como un faro que guió e inspiró. No era solo un ángel, era el símbolo vivo de la gloria divina, creado para liderar, proteger y ser un reflejo directo del poder de Dios. Pero en un universo donde la libertad era parte de la perfección, algo inesperado comenzó a surgir. Dentro del corazón del que se consideraba intocable, una chispa de ambición comenzó a arder, como una sombra que crecía a la luz. La historia de Lucifer no es solo la narrativa de una caída, sino cómo la creación celestial se ha convertido en el mayor adversario de Dios. Es una advertencia atemporal. Incluso la más alta puede sucumbir a la oscuridad cuando el orgullo y la envidia encuentran espacio. Esta es la historia de Lucifer, el portador de la luz, quien, al abrazar la oscuridad, trajo consigo las marcas de destrucción y sufrimiento. Mucho antes de cualquier rastro de discordia, los cielos eran un reino de majestad y armonía absoluta. Bajo el gobierno del Creador, se estableció una jerarquía celestial perfecta y cada uno desempeña un papel único y esencial. Los ángeles, como ejércitos de luz, fueron creados para reflejar la gloria divina, cada uno de los aspectos manifestantes de la perfección de Dios. En el centro de este esplendor estaba Lucifer, cuyo resplandor era incomparable y cuyo papel excedía el de cualquier otro ser celestial. En el corazón del orden celestial había una estructura de autoridad conocida como la jerarquía angelical. Esta jerarquía estaba compuesta de diferentes órdenes, cada una con funciones específicas que contribuyeron a la armonía del universo. Serafines. Las más altas de la jerarquía celestial, las serafines eran seres puros, descritos como los que ardiendo en el amor por el Creador. Su función principal era permanecer antes del trono de Dios, alabando incesantemente su santidad y transmitiendo su gloria. Según las Escrituras, cantaron: Santo, Santo, Santo es el Señor de los anfitriones, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6, versículo 3. Querubín. Guardianes de la presencia divina, los querubines fueron responsables de proteger la santidad de Dios, y a menudo representaban el puente entre lo divino y el terreno. Fueron descritos como seres con múltiples alas y llenos de ojos, simbolizando la vigilancia y el poder. Arcángeles, figuras de liderazgo y comunicación. Los arcángeles sirvieron como mensajeros directos del Creador para misiones específicas, incluidas batallas espirituales y anuncios importantes. Uno de los más conocidos es Miguel, quien jugaría un papel crucial en la historia de Lucifer. Ángeles. Los más numerosos entre los celestiales, los ángeles eran mensajeros y sirvientes, a cargo de interactuar con el mundo físico y espiritual, realizando la voluntad divina con absoluta obediencia. Juntas, estas órdenes formaron una sinfonía perfecta, donde cada ser celestial ocupó su lugar, trabajando al unísono para glorificar y servir al Creador. Entre los ángeles, ninguno estaba tan exaltado como Lucifer. Descrito como el sello de la perfección, estaba dotado de sabiduría que superaba la comprensión, y su belleza era un reflejo directo de la majestad de Dios. Lucifer no solo era un ser de luz, sino también un líder nacido. Él ordenó con carisma y gracia, inspirando a los ángeles a seguir su ejemplo. Su papel incluyó supervisar la adoración celestial. Lucifer estaba estrechamente vinculada a la música de los cielos. Muchas tradiciones señalan que él era el principal responsable de dirigir el elogio al Creador,
Su voz resonaba como una melodía pura que llenaba los cielos de armonía. Su liderazgo irradió la confianza y la autoridad, ya que no solo fue obedecido, sino que admiraba profundamente. Los textos sagrados reflejan la grandeza de este ser cuando dicen: «Estabas en el Edén, jardín de Dios. De cada piedra preciosa era tu cobertura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónix, el jaspe, el zafiro, el zafiro». Ezequiel, capítulo 21 años, versículo 13. Lucifer fue, sin duda, el centro de admiración en el cielo. Su luz no solo iluminó el reino celestial, sino que también guió a los otros ángeles, como un faro que señalaba la gloria de Dios. La vida en el cielo antes de la tragedia estuvo marcada por la paz que excede la comprensión humana. Los ángeles existían en perfecto daño-onia. Cada uno desempeña su papel con alegría y satisfacción. Los cielos eran un lugar donde se manifestaba la gloria divina en todos los aspectos, y Lucifer, con su brillo incomparable, era una personificación de esta gloria. Caminó entre las piedras de fuego, una expresión simbólica que representa su proximidad al trono de Dios y su alta posición en el reino celestial. Esta proximidad le dio una autoridad y un privilegio únicos. Lucifer no era solo un ángel, era el símbolo de la creación divina en su forma más perfecta. La admiración que despertó no se basó solo en su apariencia, sino también en sus acciones y palabras. Fue el líder que inspiró la confianza y la reverencia, un ejemplo vivo de lo que los ángeles aspiraban a ser. Sin embargo, esta alta posición no fue un fin en sí mismo. Existió para poder reflejar la gloria de Dios con mayor intensidad. Los ángeles lo siguieron en el buen sentido, y su presencia fue una fuente de alegría para todos. En medio de su liderazgo, los cielos resonaron con canciones de alabanza, y la luz divina se reflejó aún más brillante. Aunque los cielos eran un dominio de orden perfecto, la libertad era un componente intrínseco de esta perfección. Dios, en su sabiduría, le otorgó al libre albedrío de los ángeles, un regalo que les permitió elegir servirle voluntariamente. Esta libertad, que debería ser un reflejo de la bondad divina, abrió la posibilidad de que algo inesperado pudiera surgir. En el corazón de Lucifer, el que era el más radiante de todos, comenzó a quemar una chispa de ambición. Esta pequeña sombra, imperceptible a primera vista, crecería con el tiempo, transformando al portador de la luz en una amenaza para la armonía celestial. La tragedia que se acercaba no sería un cambio en el orden de los cielos, sino un evento que marcaría profundamente la historia del universo. Lo que comenzó como un reino de luz y perfección estaba a punto de ser sacudido por el que fue considerado intocable. La historia de la caída de Lucifer es un informe de transformación, desde un ser creado como la expresión más pura de la luz divina hasta el mayor adversario de Dios. Este proceso no sucedió de repente o abruptamente. En cambio, comenzó como una chispa, una sombra imperceptible en el corazón de la que fue creada para brillar más que todos. Este capítulo, marcado por el surgimiento del orgullo y el deseo de autonomía, es una advertencia de cómo el más perfecto puede ser corrompido cuando la libertad se usa mal. Lucifer, como el sello de la perfección, ocupó una posición única en los cielos. No solo reflejó la gloria de Dios, sino que también estuvo íntimamente involucrado con las funciones más altas de la adoración celestial. Sin embargo, su proximidad al Creador comenzó a plantear algo inesperado en su corazón, una pregunta sobre su propia posición. Con el tiempo, Lucifer comenzó a observar su propia belleza, sabiduría y poder de manera diferente. Él, que una vez usó estas cualidades para glorificar a Dios, comenzó a considerarlas como atributos que lo hicieron digno de algo mayor. Este cambio sutil se captura en las palabras de Ezequiel: «Tu corazón ha aumentado por tu belleza, corrompió tu sabiduría debido a tu brillo». Ezequiel, capítulo 28, 17 versos. Este orgullo, todavía en un estado latente, fue la primera fisura en la armonía celestial.
Lucifer comenzó a considerar lo que significaba estar debajo de Dios, preguntándose por qué él, el más radiante de todos, no podía tener un poder similar o incluso más alto que el Creador. Esta duda, aunque pequeña, plantó una semilla de corrupción que pronto germinaría. A medida que creció el orgullo de Lucifer, un deseo de autonomía comenzó a tomar forma. Él, que alguna vez fue un ejemplo de obediencia y adoración, comenzó a alimentar pensamientos de independencia. La idea de ser igual o mayor que Dios comenzó a arraigarse en su corazón, como lo expresó Isaías. Me elevaré por encima de las nubes más altas y seré similar al Altísimo. Capítulo 14 de Isaías, versículo 14. Este deseo no era solo un reflejo de la ambición, sino también de una rebelión naciente. Lucifer comenzó a considerar que la orden divina, que una vez defendió, limitó su potencial. Él creía que su luz no solo debería reflejar la gloria de Dios, sino para ser una fuente independiente de esplendor. El deseo de autonomía de Lucifer se manifestó de varias maneras. Comenzó a cuestionar la necesidad de sufrir un poder superior, considerando que su sabiduría y belleza ya lo estaban poniendo en un nivel exaltado. Estos pensamientos inicialmente privados comenzaron a influir en sus interacciones con otros ángeles. Su habilidad de liderazgo, una vez utilizada para inspirar la adoración a Dios, se ha convertido en un medio para promover sus propias ideas. Dios, en su omnisciencia, se dio cuenta del cambio que estaba teniendo lugar en el corazón de Lucifer. Como padre amoroso, no lo condenó inmediatamente, pero trató de traerlo de regreso al camino de la obediencia y la humildad. Las advertencias divinas comenzaron a surgir de varias maneras, como los recordatorios de que el orgullo es incompatible con la naturaleza celestial. Uno de los primeros signos fue la intervención de otros ángeles. Serafim y arcángeles, conscientes de la creciente inquietud de Lucifer, trataron de aconsejarle. Miguel, uno de los arcángeles más cercanos de Dios, se acercó a Lucifer con palabras de advertencia, recordándole su posición como criatura, no creadora. Sin embargo, el orgullo de Lucifer lo hizo sordo a estos consejos. Además de las palabras de sus compañeros, también se enviaron signos celestiales. Algunos textos y tradiciones sugieren que Dios usó eventos extraordinarios para atraer la atención de Lucifer, como una disminución temporal de su luz, un recordatorio de que su gloria dependía del Creador. Sin embargo, estos eventos fueron interpretados por Lucifer no como advertencias, sino como un desafío a su posición, fortaleciendo aún más su deseo de demostrar su superioridad. Dios, en su misericordia, permitió a Lucifer tener tiempo para reflexionar y cambiar. No forzó el arrepentimiento, porque la libertad de elección era parte de la perfección de la creación. Pero cada advertencia fue ignorada, cada una señal ignorada. Lucifer creía que su luz era una prueba suficiente de que estaba destinado a algo mayor, negándose a reconocer que esta luz era un regalo, no un logro. Con el orgullo arraigado y el deseo de la autonomía, la caída de Lucifer se volvió inevitable. Lo que comenzó como una pregunta silenciosa se había convertido en un plan de acción. Comenzó a influir en otros ángeles, usando su elocuencia y carisma para convencerlos de que su camino era justo. La historia de Lucifer hasta este punto es una clara advertencia. Muestra que el orgullo, cuando no está controlado, puede distorsionar incluso los corazones más puros. Dios, en su paciencia, ofreció numerosas oportunidades para que Lucifer se arrepintiera, pero el portador de la luz eligió ignorarlos. La primera visión de la corrupción en el cielo sería solo el comienzo de una tragedia cósmica que cambiaría para siempre el orden del universo. En este momento, la armonía celestial comenzó a ser amenazada, no por fuerzas externas, sino por una oscuridad que se originó en el corazón de uno de sus propios líderes. Lucifer, el más radiante de todos, estaba a punto de convertir el cielo en un campo de batalla. La decisión de Lucifer de desafiar al Creador fue un evento que sacudió los cimientos de la orden celestial.
Lo que comenzó como una semilla de orgullo, germinó en un deseo de autonomía y culminó en un rechazo abierto a advertencias divinas. Este momento marcaría la transformación del portador de la luz en el mayor oponente de Dios, comenzando una rebelión que cambiaría para siempre el destino del universo. Lucifer ignoró las señales y advertencias enviadas por Dios en su infinita paciencia. Se negó a aceptar que su luz, sabiduría y belleza eran reflejos de la gloria divina y no sus propios atributos. Cada recordatorio enviado por otros ángeles, cada intervención celestial, fue recibido con desdén. Arcángeles como Miguel y Gabriel, conocidos por su lealtad y proximidad al Creador, se acercaron a Lucifer, tratando de convencerlo de que lo reconsiderara. Lo recordaron de la armonía celestial y la perfección que existía en obediencia a la voluntad de Dios. Pero Lucifer, envuelto en su orgullo, interpretó estos intentos como signos de debilidad, o peor aún, como evidencia de que su visión era correcta. ¿Por qué deberíamos enviarnos?, Lucifer preguntó, desafiante. Él cuestionó la necesidad de obedecer una orden que, en su opinión distorsionada, limitó el potencial de los ángeles. Él creía que Dios, a pesar de todo su poder, había creado seres con habilidades y talentos que podrían rivalizar con el Creador. Este pensamiento, alimentado por el orgullo, se convirtió en la base de su rechazo a las advertencias. La insistencia de Lucifer en desafiar el orden divino hizo que su presencia en el cielo comenzara a causar inquietud. Los ángeles, previamente unificados en adoración y servicio, comenzaron a darse cuenta de un cambio en el corazón de la que alguna vez fue su mayor ejemplo. Con el tiempo, Lucifer pasó de un interrogador silencioso a un líder abiertamente disidente. Se dio cuenta de que su elocuencia y carisma podrían usarse para influir en otros ángeles. En lugar de reflejar la luz divina, comenzó a usarla como un medio para atraer seguidores a su causa. Lucifer comenzó a sembrar dudas entre los ángeles, cuestionando la justicia y la necesidad de la autoridad divina. Argumentó que los ángeles, siendo seres de luz y poder, merecían más libertad, más autonomía e incluso la posibilidad de gobernanza por su cuenta. Les prometió un futuro en el que no estarían subordinados a Dios, sino donde podrían gobernar junto a Él en un nuevo reino que se establecería. Estas promesas atrajeron a un grupo de significado ángeles cautivos. Algunos de ellos compartieron la misma inquietud que Lucifer había sentido inicialmente, mientras que otros fueron persuadidos por sus encantadoras palabras. Apeló al orgullo, la curiosidad e incluso al descontento que algunos ángeles podrían tener en sus posiciones. Los ángeles que siguieron a Lucifer formaron un movimiento creciente dentro del cielo. Estos ángeles, ahora divididos en pensamiento y propósito, comenzaron a planificar en secreto. Lucifer usó su posición privilegiada y su conocimiento de las jerarquías celestiales para organizar su rebelión. Se vio a sí mismo no solo como un líder, sino como un visionario que llevaba a los ángeles a un futuro mejor. La formación de este seguimiento fue un momento de profundo impacto en los cielos. Los leales ángeles comenzaron a darse cuenta de que algo estaba cambiando. La unidad celestial, que alguna vez fue inquebrantable, estaba siendo corroída por la división. Finalmente, la rebelión de Lucifer ya no podía estar oculta. Sus planes, sus promesas y sus intenciones fueron reveladas ante el cielo. Dios, en su omnisciencia, ya conocía el corazón de Lucifer, pero le permitió seguir hasta el punto en que su rebelión se manifestó completamente. Cuando la rebelión de Lucifer salió a la luz, el impacto fue devastador. Los ángeles que permanecieron fieles al Creador se sorprendieron al ver que el que alguna vez fue el más admirado entre ellos se había rebelado contra la orden divina. La revelación trajo no solo sorpresa, sino también dolor, ya que muchos ángeles eran amigos y compañeros de aquellos que habían elegido seguir a Lucifer. Frente a todo el anfitrión celestial, Lucifer proclamó su intención de desafiar al gobierno de Dios. No trató de ocultar su rebelión. Por el contrario, la presentó como un acto de coraje y justicia.
Dijo que estaba luchando por una causa legítima, un reino donde reinaría la libertad y donde cada ángel podría ser el maestro de su propio destino. Los ángeles leales, sin embargo, vieron a través de sus palabras. Se dieron cuenta de que la rebelión de Lucifer no se movió por un deseo genuino de libertad, sino por el orgullo y la ambición unida. El contraste entre Lucifer y los ángeles leales se hizo evidente. Mientras que los primeros buscaban elevarse por encima de Dios, el último seguía firme en su devoción, entendiendo que la verdadera libertad estaba en obediencia al Creador. Con la rebelión de Lucifer revelado, los cielos estaban divididos. Los ángeles se alinearon con sus elecciones. Algunos permanecieron leales a Dios, mientras que otros siguieron a Lucifer en su rebelión. Esta división marcó el comienzo de un conflicto que trascendería el tiempo y el espacio, una batalla espiritual que haría eco a lo largo de la creación. Lucifer, ahora claramente separado del propósito divino, estaba decidido a seguir adelante. Había rechazado las advertencias, formó un seguimiento y reveló su rebelión. Su decisión de desafiar al Creador no solo selló su destino, sino que también comenzó una guerra que cambiaría para siempre los cielos y la tierra. La decisión de desafiar a Dios fue la culminación de una serie de opciones incorrectas. Lucifer, que había sido creado como las criaturas más radiantes, ahora se convirtió en el arquetipo de rebelión. Su viaje de luz a la oscuridad es un recordatorio de que incluso los dones más altos pueden corrompirse cuando el orgullo toma el lugar de la humildad y la obediencia. La rebelión estaba a punto de comenzar, y los cielos nunca serían lo mismo. Con su rebelión declarada, Lucifer comenzó a reunir a sus seguidores en preparación para la guerra. Sabía que la confrontación con Dios y sus leales ángeles serían inevitables, y que necesitaba una estrategia para tratar de lograr lo imposible: destron al mismo Creador. Lucifer usó toda su elocuencia y carisma para consolidar el apoyo de un tercio de los anfitriones celestiales, como se describe en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Y su cola se llevó a él la tercera de las estrellas del cielo. Prometió la libertad y la gloria a estos ángeles, argumentando que bajo su mandato podrían gobernar un reino donde no estarían subordinados a nadie. Los ángeles que se unieron a la causa de Lucifer fueron en gran parte aquellos que habían sido persuadidos por sus palabras sobre la autonomía y la injusticia de someterse al poder absoluto de Dios. Creían que Lucifer podía establecer un nuevo orden, uno que rivalizaba con la gloria del cielo. Lucifer, quien había sido el sello de la perfección y tenía una sabiduría incomparable, usó su conocimiento de la jerarquía celestial para preparar sus fuerzas. Sabía que no podía superar a Dios en el poder, pero creía que su estrategia y seguidores podían garantizar la victoria. Los organizó en divisiones, cada una con líderes subordinados, formando lo que consideraba un ejército inmejorable. Por otro lado, Dios, en su sabiduría infinita, permitió a Lucifer proceder con sus preparativos, no porque hubiera ninguna duda sobre el resultado final, sino porque el libre albedrío fue uno de los mayores regalos otorgados a los ángeles, y Lucifer estaba usando este regalo, aunque destructivamente. Mientras Lucifer reunió su fuerza, los cielos se prepararon para la defensa del orden divino. Miguel, el arcángel, fue elegido para dirigir los ejércitos leales. Era conocido por su fuerza, coraje y lealtad inquebrantable. Su nombre, que significa «¿Quién es como Dios?». Miguel reunió a los ángeles fieles y los organizó en una formación que simbolizaba su lealtad y confianza en la soberanía de Dios. Los alentó con palabras que resonaron a través de los cielos. Luchemos por la gloria de Dios y la preservación de su creación. No tememos, porque la justicia está a nuestro lado. La batalla comenzó épicamente, con las fuerzas de Lucifer confrontando a los ejércitos liderados por Miguel. Fue un espectáculo de luces y sombras, una confrontación del poder celestial que trasciende la comprensión humana. Los anfitriones de Lucifer avanzaron primero. Sus energías colidieron con las fuerzas de Miguel en un accidente que reverberó por los cielos.
el brillo cegador de los ángeles leales, mezclados con la creciente oscuridad que emana de los rebeldes. Las armas celestiales, a menudo descritas como espadas de luz, cortan el aire con intensidad, simbolizando la lucha entre la verdad y las mentiras, la humildad y el orgullo. Lucifer lideró a sus ángeles con una presencia impresionante. Había intercambiado la luz pura, que una vez reflejaba la gloria de Dios, por un brillo distorsionado, lleno de arrogancia y poder oscuro. Su voz resonó como truenos, alentando a sus seguidores a pelear con furia. Por otro lado, Miguel fue la encarnación del coraje y la lealtad. Se colocó en la línea del frente, desafiando su espada y declarando: ¿quién es como Dios? Su presencia inspiró a los ángeles leales, que lucharon fervientemente por la preservación de la orden divina. El momento más sorprendente de la batalla fue la confrontación directa entre Lucifer y Miguel. Los dos, una vez compañeros para adorar al Creador, ahora se enfrentaron como enemigos mortales. Lucifer, confiado en su fuerza, atacó con un poder que sacudió los cimientos del cielo. Su ambición lo hizo formidable, y por un momento parecía que su fuerza podía prevalecer. Sin embargo, Miguel, apoyado por la justicia divina, resistió cada golpe firmemente. «Nunca prevalecerás, Lucifer», dijo Michael mientras se cruzaban sus espadas de luz. «Su fuerza es una sombra en comparación con el poder del Creador. De vuelta mientras todavía hay tiempo». Lucifer, consumido por el orgullo, se negó a retirarse. «El trono será mío, Miguel», respondió. «No me doblaré más. Declaré con libertad a medida que continuará como sirvientes». A pesar de toda la determinación de Lucifer y sus seguidores, la batalla terminó inevitablemente, con la victoria de las fuerzas leales. A medida que la batalla se intensificó, estaba claro que las fuerzas rebeldes no podían superar el poder de los ángeles leales. Uno por uno, los seguidores de Lucifer fueron derrotados. Sus fuerzas se desorganizaron en la inquebrantable resistencia de Michael y sus ejércitos. En el momento final, Miguel se enfrentó a Lucifer con toda la fuerza otorgada por Dios. Lo derribó con un golpe devastador, proclamando: «El Señor reina para siempre, y su gloria nunca será tomada». Lucifer, ahora derrotado, cayó ante la justicia divina. Con la derrota consumada, Lucifer y sus ángeles rebeldes fueron expulsados de los cielos. Capítulo de Apocalipsis 12, el versículo 9, describe este momento. «Y el gran dragón, la vieja serpiente, llamada el Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, estaba apresurado en la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Esta expulsión marcó el final de la presencia de Lucifer en el cielo y el comienzo de su papel como adversario de Dios. Él, que había sido el portador de la luz, ahora era conocido como Satanás, el acusador y enemigo de la humanidad. Después de la batalla, los cielos fueron restaurados a su armonía original. Los ángeles leales celebraron la victoria de Dios y la preservación de la orden divina. Miguel fue honrado por su liderazgo y coraje, pero todos sabían que la verdadera gloria pertenecía al Creador, cuya justicia y soberanía habían prevalecido. La batalla celestial fue más que una confrontación física, fue un choque entre orgullo y humildad, entre ambición y obediencia, entre mentiras y verdad. La derrota de Lucifer y su expulsión de los cielos simbolizan la victoria de la justicia divina y sirven como un recordatorio eterno de que nadie puede equiparar con el Creador. Esta guerra marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia del universo, donde Lucifer, ahora Satanás, continuaría su rebelión en la tierra, buscando evitar la creación de Dios. Pero el cielo permaneció como un testimonio de la soberanía divina y la fidelidad de aquellos que eligieron servir a Dios en el amor y la verdad. La decisión de Lucifer de desafiar al Creador culminó en una de las mejores batallas en la historia del universo, un conflicto que levantó los cielos y dividió la creación. El orgullo y la ambición de Lucifer lo llevaron a desafiar directamente la soberanía divina, arrastrando con él una multitud de ángeles descontentos. La confrontación final, dirigida por Miguel, sería un espectáculo de poder
lealtad y justicia que definiría el destino de Lucifer y sus seguidores por toda la eternidad. Lucifer usó toda su elocuencia y carisma para consolidar el apoyo de un tercio de los anfitriones celestiales, como se describe en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y su cola se llevó a él la tercera de las estrellas del cielo. Prometió la libertad y la gloria a estos ángeles, argumentando que bajo su mandato podrían gobernar un reino donde no estarían subordinados a nadie. Los ángeles que se unieron a la causa de Lucifer fueron en gran parte aquellos que habían sido persuadidos por sus palabras sobre la autonomía y la injusticia de someterse al poder absoluto de Dios. Creían que Lucifer podía establecer un nuevo orden, uno que rivalizaba con la gloria del cielo. Lucifer, quien había sido el sello de la perfección y tenía una sabiduría incomparable, usó su conocimiento de la jerarquía celestial para preparar sus fuerzas. Sabía que no podía superar a Dios en el poder, pero creía que su estrategia y seguidores podían garantizar la victoria. Los organizó en divisiones, cada una con líderes subordinados, formando lo que consideraba un ejército inmejorable. Por otro lado, Dios, en su sabiduría infinita, permitió a Lucifer proceder con sus preparativos, no porque hubiera ninguna duda sobre el resultado final, sino porque el libre albedrío fue uno de los mejores regalos otorgados a los ángeles, y Lucifer estaba usando este regalo, aunque destructivamente. Mientras Lucifer reunió su fuerza, los cielos se prepararon para la defensa del orden divino. Miguel, el arcángel, fue elegido para dirigir los ejércitos leales. Era conocido por su fuerza, coraje y lealtad inquebrantable. Su nombre, que significa ¿quién es como Dios? Miguel reunió a los ángeles fieles y los organizó en una formación que simbolizaba su lealtad y confianza en la soberanía de Dios. Los alentó con palabras que resonaron a través de los cielos. Luchemos por la gloria de Dios y la preservación de su creación. No tememos, porque la justicia está a nuestro lado. La batalla comenzó épicamente, con las fuerzas de Lucifer confrontando a los ejércitos liderados por Miguel. Fue un espectáculo de luces y sombras, una confrontación del poder celestial que trasciende la comprensión humana. Los anfitriones de Lucifer avanzaron primero. Sus energías colidieron con las fuerzas de Miguel en un accidente que reverberó por los cielos. El brillo cegador de los ángeles leales, mezclados con la creciente oscuridad que emana de los rebeldes. Las armas celestiales, a menudo descritas como espadas de luz, cortan el aire con intensidad, simbolizando la lucha entre la verdad y las mentiras, la humildad y el orgullo. Lucifer lideró a sus ángeles con una presencia impresionante. Había intercambiado la luz pura, que una vez reflejaba la gloria de Dios, por un brillo distorsionado, lleno de arrogancia y poder oscuro. Su voz resonó como truenos, alentando a sus seguidores a pelear con furia. Por otro lado, Miguel fue la encarnación del coraje y la lealtad. Se colocó en la línea del frente, desafiando su espada y declarando, ¿quién es como Dios? Su presencia inspiró a los ángeles leales, que lucharon fervientemente por la preservación de la orden divina. El momento más sorprendente de la batalla fue la confrontación directa entre Lucifer y Miguel. Los dos, una vez compañeros para adorar al Creador, ahora se enfrentaron como enemigos mortales. Lucifer, confiado en su fuerza, atacó con un poder que sacudió los cimientos del cielo. Su ambición lo hizo formidable, y por un momento parecía que su fuerza podía prevalecer. Sin embargo, Miguel, apoyado por la justicia divina, resistió cada golpe firmemente. «Nunca prevalecerás, Lucifer», dijo Michael mientras se cruzaban sus espadas de luz. Su fuerza es una sombra en comparación con el poder del Creador. De vuelta mientras todavía hay tiempo. Lucifer, consumido por el orgullo, se negó a retirarse. «El trono será mío, Miguel», respondió. «No me doblaré más. Declaré con libertad a medida que continuará como sirvientes». A pesar de toda la determinación de Lucifer y sus seguidores, la batalla terminó inevitablemente.
con la victoria de las fuerzas leales. A medida que la batalla se intensificó, estaba claro que las fuerzas rebeldes no podían superar el poder de los ángeles leales. Uno por uno, los seguidores de Lucifer fueron derrotados. Sus fuerzas se desorganizaron en la inquebrantable resistencia de Michael y sus ejércitos. En el momento final, Miguel se enfrentó a Lucifer con toda la fuerza otorgada por Dios. Lo derribó con un golpe devastador proclamando: «El Señor reina para siempre, y su gloria nunca será tomada». Lucifer, ahora derrotado, se halló antes de la justicia divina. Con la derrota consumada, Lucifer y sus ángeles rebeldes fueron expulsados de los cielos. Capítulo de Apocalipsis 12. El versículo 9 describe este momento. «Y el gran dragón, la vieja serpiente, llamada el Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, estaba apresurado en la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Esta expulsión marcó el final de la presencia de Lucifer en el cielo y el comienzo de su papel como adversario de Dios. Él, que había sido el portador de la luz, ahora era conocido como Satanás, el acusador y enemigo de la humanidad. Después de la batalla, los cielos fueron restaurados a su armonía original. Los ángeles leales celebraron la victoria de Dios y la preservación de la orden divina. Miguel fue honrado por su liderazgo y coraje, pero todos sabían que la verdadera gloria pertenecía al Creador, cuya justicia y soberanía habían prevalecido. La batalla celestial fue más que una confrontación física. Fue un choque entre orgullo y humildad, entre ambición y obediencia, entre mentiras y verdad. La derrota de Lucifer y su expulsión de los cielos simbolizan la victoria de la justicia divina y sirven como un recordatorio eterno de que nadie puede equiparar con el Creador. Esta guerra marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia del universo, donde Lucifer, ahora Satanás, continuaría su rebelión en la tierra, buscando evitar la creación de Dios. Pero el cielo permaneció como un testimonio de la soberanía divina y la fidelidad de aquellos que eligieron servir a Dios en el amor y la verdad. La caída de Lucifer fue un evento de proporciones cósmicas, un momento de dolor y ruptura que sacudió los cielos y se hizo eco a lo largo de la creación. El ángel más exaltado, que había sido el portador de la luz, ahora fue expulsado de la presencia divina, desprovista de toda su gloria y condenado al olvido eterno. Esta es la narración de la expulsión de Lucifer, su transformación en Satanás y el comienzo de su oscuro reinado en un nuevo hogar. El momento de la expulsión de Lucifer se llevó a la gravedad indescriptible. Después de su derrota en la batalla celestial, él y sus seguidores fueron llevados ante la corte divina, donde el Creador decretó su sentencia. Dios, en su justicia perfecta, no solo se retiró de Lucifer su lugar de honor en el cielo, sino que también lo expulsó por completo del reino celestial. Las palabras de la condena de Dios resonaron a través de los cielos, llenando cada esquina con una autoridad que no podía ser disputada. Ustedes, que fueron el sello de la perfección, fueron encontrados en la corrupción. Buscaste la gloria que me pertenece solo. Mientras se proclamó el decreto, los cielos fueron testigos de algo nunca antes visto. La gloria de Lucifer fue consumida por la oscuridad. Su brillo, que una vez iluminó los cielos, ahora fue reemplazado por una densa sombra que emanaba dolor, odio y vergüenza. Lucifer no aceptó su derrota en silencio. En su caída, ruge de ira. Sus gritos resonan como truenos. Esto no ha terminado. Volveré y tomaré lo que es mío. Lloró con una voz cargada de odio y amargura. Su ira fue dirigida no solo a Dios, sino también a los ángeles que permanecieron leales. El momento de su expulsión fue un espectáculo de poder. Como se describe en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 9. Y el gran dragón, la vieja serpiente, llamada el Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, era apresurado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La caída fue violenta, ya que el rayo cortaba los cielos, y su impacto se sintió en todo el universo. El dolor de la separación era inconmensurable. Para Lucifer,
que había estado tan cerca del trono de Dios, ser expulsado del cielo fue una pérdida irreparable. Cada momento de la caída parecía una inmersión eterna en el vacío, un descenso interminable lejos de la luz divina. Al alcanzar las profundidades, Lucifer surgió como algo completamente diferente de lo que había sido. El que era el portador de la luz, ahora era irreconocible. Se había convertido en Satanás, el oponente, consumido por el odio y el deseo de venganza. La transformación de Lucifer no solo fue física, sino también espiritual. Su corazón, que una vez estaba lleno de la gloria de Dios, ahora estaba saturado de oscuridad. Cada pensamiento, cada emoción, estaba formado por el resentimiento y el rechazo de la soberanía divina. Su nuevo nombre, Satanás, significaba acusador o adversario. Abrazó este título fervientemente, jurando oponerse a Dios y todo lo que había creado. Su odio no se limitó al Creador. También despreciaba a los ángeles leales y especialmente a la humanidad, que sabía que era el objeto del amor divino. El cuerpo de Satanás reflejaba su nueva naturaleza. Su belleza trascendente fue reemplazada por una apariencia aterradora, marcada por cicatrices de su caída y un brillo oscuro que emanaba la destrucción. Había intercambiado su luz celestial por una oscuridad que consumía todo a su alrededor. Satán vio aislado, pero no derrotado. Convirtió su dolor de combustible en un deseo insaciable de venganza. En su corazón elaboró un propósito: sabotear los planes de Dios y corromper todo lo que era puro. No podía ascender nuevamente al cielo, sino que prometió transformar la creación en un reflejo de su propia desolación. «Si no puedo tener el trono», dijo, «haré mi reino de la tierra y arrastraré a la humanidad a la oscuridad». Después de su expulsión, Satanás y sus seguidores fueron sentenciados a una nueva morada, un reino oscuro y desolado que reflejaba la naturaleza de su rebelión. Esta nueva existencia era completamente opuesta al esplendor del cielo. Era un lugar de oscuridad perpetua, donde la luz no podía penetrar y la gloria de Dios estaba ausente. El lugar, a menudo conocido como el infierno, no era solo un lugar de castigo, sino también un símbolo de la separación total de Dios. En contraste con los cielos, donde reinaban la paz y la armonía, el reino de Satanás era caótico y opresivo. Allí, Satanás comenzó a planificar su venganza. Reunió a sus seguidores, quienes ahora compartían su nueva forma oscura. Ellos, que alguna vez fueron ángeles de luz, se habían convertido en demonios, seres atormentados por su caída y dedicados a la destrucción. Satanás estableció su autoridad en este reino oscuro, declarándose rey sobre la oscuridad. Organizó su dominio jerárquicamente, similar a la estructura celestial que había rechazado. Cada demonio tenía un papel, todo centrado en un objetivo: la corrupción de la creación divina. Sin embargo, Satanás sabía que no podía actuar directamente contra Dios. Dirigió su atención a la humanidad, que estaba a punto de ser creada, viendo en ella la oportunidad de lastimar el corazón del Creador. Él cuidadosamente planeó cómo usar su astucia e influencia para engañar y destruir a los humanos, llevándolos a su lado en la rebelión. «Si no puedo destruir el cielo», pensó, «haré mi campo de batalla fuera de la tierra. Serán mi arma contra él». Esta nueva dirección se convirtió en el centro de operaciones de Satanás, el lugar desde el cual lanzaría su guerra contra Dios y sus creaciones. No vio su caída como una derrota final, sino como el comienzo de una nueva fase de su rebelión. La caída de Lucifer marca el comienzo de su transformación en Satanás, siendo consumida por el odio y la venganza. Fue expulsado del cielo, desprovisto de toda gloria y condenado a un reino oscuro donde comenzó a planificar su influencia en el mundo. Su historia es un poderoso recordatorio de las consecuencias del orgullo y la rebelión, y cómo incluso el más exaltado puede caer cuando se alejan de la luz divina. Pero también es un testimonio de la justicia de Dios, que preserva la armonía de su creación incluso frente a la traición. La caída de Lucifer no fue solo un evento de destrucción, sino también un hito en la historia de la lucha entre la luz y la oscuridad.
una batalla que continúa dando forma al destino del universo. Desde el momento de su caída, Lucifer, ahora conocido como Satanás, ha visto en la humanidad una oportunidad única para continuar su rebelión contra Dios. Si no pudiera llegar directamente al Creador, lo haría corrompiendo a los que habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Su influencia en la humanidad comenzó en Edén y se expandió a lo largo de los siglos, trayendo destrucción y oscuridad, pero también causando la intervención continua de los ángeles leales, que permanecen como guardianes de la luz. El primer ataque de Satanás contra la humanidad ocurrió en el jardín del Edén, un lugar que representaba la pureza y la perfección del plan divino. Adán y Eva vivieron en armonía con Dios, disfrutando de una existencia libre de dolor, sufrimiento o pecado. Para Satanás, corromper este estado de perfección sería una victoria simbólica y práctica contra el Creador. Disfrazado en forma de serpiente, Satanás se acercó a Eva con palabras hábiles, plantando dudas sobre la bondad y la autoridad de Dios. Él cuestionó la orden divina, diciendo, ¿es así como Dios dijo, no comes de cada árbol de jardín? Génesis capítulo 3, versículo 1. Cuando Eva respondió explicando que solo el árbol del conocimiento del bien y el mal estaba prohibido, Satanás usó su astucia para distorsionar la verdad, prometiendo que comer de la fruta traería sabiduría y libertad. Ciertamente no morirás, porque Dios sabe que el día que comes de él, tus ojos se abrirán, y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Esta promesa fue el eco de su propia rebelión. Así como había querido ser igual a Dios, ahora instó a los humanos a hacer lo mismo. Eva, atraída por el deseo de ser más de lo que había sido creado para ser, tomó de la fruta y lo compartió con Adán, y el pecado entró en el mundo. Esta victoria inicial de Satanás no solo separó la humanidad de Dios, sino que también abrió las puertas durante siglos de influencia malvada. La tentación en Edén fue el primer paso en su estrategia. Gia continúa de sembrar duda, orgullo y desobediencia en el corazón humano. A lo largo de la historia, Satanás ha seguido ejerciendo su influencia en la humanidad, fomentando orgullo, codicia y destrucción. No aparece solo como una figura directa, sino también como una fuerza que manipula los eventos y los corazones para distanciar a los hombres de Dios. El orgullo, que condujo a la propia caída de Satanás, se convirtió en una de sus herramientas más efectivas contra la humanidad. Desde los reyes de la antigüedad, que se veían a sí mismos como dioses, hasta las personas comunes que eligen sus propios deseos por encima de la voluntad divina, Satanás usó el orgullo como un medio para eliminar a las personas de Dios. La historia de la Torre de Babel es un ejemplo clásico de esta influencia. Los hombres, conmovidos por el deseo de llegar al cielo por sus propios méritos, decidieron construir una torre que los hiciera igual a Dios. Este intento de autoexaltación es una manifestación directa del espíritu de rebelión introducido por Satanás. La codicia, otra fruta de la influencia de Satanás, ha sido responsable de innumerables guerras, opresiones e injusticias. Susurra al corazón humano, diciendo que nunca hay suficiente, que uno tiene que tomar más, para conquistar más, incluso si eso significa dañar a los demás. Desde las corrupciones de los antiguos imperios hasta los excesos de la sociedad moderna, Satanás ha usado la codicia como un arma poderosa para destruir las relaciones, las sociedades e incluso la creación de Dios. Satanás también se deleita en la destrucción pura, instiga conflictos y guerras, difunde mentiras y divisiones, y fomenta actos de violencia que lastiman tanto el cuerpo como el espíritu. La historia humana está llena de ejemplos de su influencia, desde los campos de batalla hasta los actos de traición más personales. Se lo describe en las Escrituras como el ladrón que viene a robar, matar y destruir. Juan capítulo 10, versículo 10. Su misión no es solo corrupta, sino también para causar sufrimiento y evitar a la humanidad de la esperanza y la luz de Dios. Aunque la influencia de Satanás es innegable, Dios nunca dejó a la humanidad desprotegida. Desde el principio, los ángeles leales
han servido como guardianes de la luz, luchando contra las fuerzas de la oscuridad y protegiendo a los humanos contra el ataque de los malignos. Los ángeles, bajo el liderazgo de Michael y otros arcángeles, juegan un papel activo en la protección de la humanidad. Interviven en momentos cruciales, tanto visiblemente como invisibles, frustrando los planes de Satanás y proteger a quienes buscan a Dios. Un ejemplo sorprendente de esta intervención ocurre en el libro de Daniel, cuando Miguel es enviado a luchar contra las fuerzas oscuras que intentan evitar que un mensaje divino llegue al profeta. Este episodio demuestra que la batalla espiritual entre los ángeles leales y los seguidores de Satanás es constante e invisible para los ojos humanos. Además de la protección directa, los ángeles también trabajan para inspirar y alentar a la humanidad. Guían a los hombres hacia la verdad, ayudan a fortalecer la fe y servir como mensajeros de la voluntad de Dios. Por ejemplo, al nacimiento de Jesús, los ángeles proclamaron las buenas noticias a los pastores, anunciando el comienzo de una nueva era de esperanza y redención. Este mensaje no fue solo un anuncio, sino también un recordatorio de que Dios estaba interviniendo activamente en la historia para derrotar la oscuridad. Los guardianes de la luz están constantemente en batalla contra las fuerzas de Satanás. Aunque esta lucha a menudo pasa desapercibida, su impacto se siente en todos los aspectos de la vida. Desde la protección de los individuos contra los peligros espirituales hasta la preservación de su propia creación, los ángeles leales siguen vigilantes, cumpliendo su papel como defensores de la voluntad de Dios. La influencia de Satanás en la humanidad es una realidad constante, marcada por la tentación, la corrupción y la destrucción. Sin embargo, la presencia de ángeles leales sirve como un recordatorio de que Dios no abandona su creación. Incluso frente a la oscuridad, los guardianes de la luz siguen siendo firmes, protegiendo y guiando a la humanidad hacia la redención. Esta lucha entre la luz y la oscuridad, que comenzó con la caída de Lucifer, continúa dando forma a la historia humana. Pero al final, la promesa divina es clara. La luz triunfará sobre la oscuridad, y la creación se restaurará a la gloria por la que fue destinado originalmente. Desde su caída, Lucifer, ahora Satanás, ha sido posicionado como el principal adversario de Dios, que constantemente busca corromper, destruir y desviar la creación divina de su propósito. Su papel en Apocalipsis, descrito en las Escrituras, culminará en una confrontación final, una batalla épica entre el bien y el mal que sellará su destino eterno. Esta narración es fundamental para comprender el plan divino de redención y la restauración de la paz absoluta. Las Escrituras están llenas de profecía que describen el papel de Satanás en Apocalipsis. Se retrata como la fuerza impulsora detrás del caos, la rebelión y la oposición a Dios en los últimos días. En el libro de Apocalipsis, Satanás se describe como el gran dragón, la vieja serpiente, llamada el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Este papel del engañador será central en su actuación en los últimos días, donde buscará reunir a las naciones contra Dios y las elegidas. Satanás será responsable de incitar a la rebelión final de la humanidad contra el Creador. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 8, describe su intento de engañar a las naciones y reunirlas para luchar. Y engañarán a las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magia, cuyo número es como la arena del mar, para reunirlos en la batalla. Además, será el instigador detrás del surgimiento del anticristo y el falso profeta, figuras que desempeñan papeles cruciales en el escenario apocalíptico. El anticristo será su instrumento para engañar a la humanidad, ofreciendo falsas promesas de paz y poder, mientras que el falso profeta servirá para consolidar su influencia espiritual. Estas profecías revelan que Satanás no solo actuará directamente, sino también a través de sistemas, líderes y eventos globales, todos diseñados para desafiar la soberanía de Dios y engañar a la humanidad. El clímax de la revelación será la batalla final entre las fuerzas del bien y el mal, donde Satanás enfrentará su derrota definitiva.
conocida como la Batalla del Armagedón. Esta confrontación épica simboliza la lucha entre la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, que ha ocurrido desde la caída de Lucifer. Capítulo de Apocalipsis 19 verso, describe el momento en que las fuerzas de Satanás se reunirán para enfrentar al ejército celestial dirigido por Jesucristo. Y vi a la bestia, y los reyes de la tierra y sus anfitriones se reunieron para hacer la guerra contra eso, que fue, eso fue que fue, eso fue que fue, eso fue, eso, montado en el caballo y contra su ejército. Esta batalla no será como guerras humanas, trascenderá la comprensión terrenal, involucrando a las fuerzas celestiales y espirituales en una confrontación de proporciones cósmicas. Satanás, que siempre ha confiado en su orgullo y su habilidad para engañar, se enfrentará a la verdad absoluta de Dios. Verá que toda su rebelión estaba en vano frente al poder del Creador. Miguel, el arcángel que ya había liderado la expulsión de Satanás desde el cielo, volverá a jugar un papel crucial. Estará con el ejército celestial luchando por la justicia divina. Jesucristo, retratado como el caballero del caballo blanco, será el comandante supremo de esta batalla. Con un simple dominio de su boca, derrotará a las fuerzas de Satanás, como se describe en Apocalipsis capítulo 19, 15 versos. Y desde su boca salió una espada afilada para lastimar a las naciones con ella. La derrota de Satanás será inevitable y completa. El poder de la luz prevalecerá sobre la oscuridad, y el propósito eterno de Dios se cumplirá. Después de la batalla final, Satanás será capturado y enfrentará su destino eterno. Capítulo de Apocalipsis 20, versículo 10, describe este momento de una manera poderosa. Y el diablo, que los engañó, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Y día y noche serán atormentados para siempre. Este lago de fuego representa la separación definitiva de Dios, un lugar de tormento eterno reservado para Satanás, sus ángeles rebeldes y todos los que eligieron seguir sus caminos. No habrá retorno, no hay posibilidad de redención para él o sus seguidores. La condena de Satanás marca el final de su influencia en la creación. Su derrota definitiva será un momento de victoria para el bien, donde el reino de Dios se establecerá en su plenitud. La creación será restaurada a su gloria original, libre del pecado, el dolor y la muerte. Capítulo de Apocalipsis 20, un versículo 4, describe el nuevo orden que se establecerá. Y Dios limpiará todas las lágrimas de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, sin llorar, sin dolor. Porque las primeras cosas pasan. Con Satanás eliminado para siempre, la paz divina reinará absoluta. El plan de redención, que comenzó desde la caída en el Edén, se realizará plenamente, y la humanidad se reconciliará con Dios. El papel de Lucifer en Apocalipsis es el de un oponente derrotado, cuya rebelión culminará en su destrucción eterna. Sus acciones con el tiempo sirven como advertencia contra el orgullo y la desobediencia, pero también resaltan la soberanía de Dios y la certeza de su victoria. La historia de la revelación no se trata solo del final de la rebelión de Satanás, sino también sobre la restauración de toda la creación a su perfección original. Es un recordatorio de que, si bien la oscuridad puede prevalecer por un tiempo, la luz triunfará al final, y el reino de Dios será eterno. La historia de Lucifer es una de las narraciones más profundas y significativas dentro de la espiritualidad y la humanidad. Su trayectoria, desde la gloria celestial hasta la oscuridad eterna, es un poderoso recordatorio de las consecuencias del orgullo y la ambición excesiva. También es una historia de contraste entre la luz y la oscuridad, la obediencia y la rebelión, esperanza y condena. La caída de Lucifer sirve como una advertencia contra los peligros de ponerse por encima del propósito divino. Él, quien fue creado como el más bello y exaltado de los ángeles, permitió que el orgullo creciera en su corazón, lo que lo llevó a cuestionar la soberanía de Dios. Este orgullo, la raíz de su rebelión, no solo lo alejó de la luz,
sino que también causó dolor y destrucción donde quiera que fuera. Lucifer nos enseña que, por más alto que seamos, la ambición incontrolada puede llevarnos a caer. Su historia es un recordatorio de que la verdadera grandeza está en humildad y servicio, no en la búsqueda incesante del poder y la gloria. Como seres humanos, a menudo enfrentamos las mismas tentaciones que enfrentó. La tentación de buscar nuestros propios intereses sobre todo, rebelarse contra la autoridad y permitir que el orgullo oculte nuestra visión. Reflexionando sobre la caída de Lucifer, nos invita a examinar nuestros propios corazones y a evitar las formas en que nos alejan de la luz. A pesar de la oscuridad que Lucifer trajo al universo, su historia también es un testimonio de la prevalencia de la luz en el plano divino. La victoria de Dios sobre Satanás en la batalla celestial y el Apocalipsis es una prueba de que el bien siempre triunfa, incluso frente a los mayores desafíos. El mensaje de esperanza está presente en toda la narrativa bíblica. Aunque el pecado y la oscuridad entraron al mundo, el plan de redención de Dios ofrece una salida a todos los que buscan su luz. En Jesucristo, el mundo ha encontrado la respuesta definitiva a la influencia de Satanás y la promesa de una nueva creación, donde el mal será borrado para siempre, sigue siendo un faro para todos los creyentes. La luz no solo prevalece, sino que se transforma. Dios, en su infinita misericordia, llama a cada persona fuera de la oscuridad y entra en su maravillosa luz. No importa cuán profunda sea la oscuridad, la gracia divina siempre está disponible para traer la redención y la paz. La historia de Lucifer, con su caída, rebelión y derrota final, nos invita a reflexionar sobre la dualidad que enfrentamos diariamente entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la humildad y el orgullo. Se nos recuerda que la vida es un viaje constante de elecciones, y cada decisión nos acerca o nos aleja de Dios. Podemos, al meditar en esta historia, pregúntenos, ¿estamos permitiendo que el orgullo domine nuestros corazones? ¿Estamos buscando luz divina o estamos siendo seducidos por las promesas vacías de la oscuridad? La humildad, la obediencia y la fe son virtudes que nos mantienen conectados con el propósito divino. Así como los ángeles leales permanecieron firmes con Dios, estamos llamados a hacer lo mismo, incluso frente a las tentaciones y desafíos que enfrentamos. La historia de Lucifer no es solo una advertencia, sino también una invitación a buscar luz, confiar en el plan de Dios y vivir con humildad y gratitud. Al final, la elección es nuestra y la promesa de Dios es clara. Los que eligen la luz encontrarán paz, alegría y eternidad con el Creador. La trayectoria de Lucifer, aunque marcada por la tragedia, es una parte esencial del plan más grande de Dios. Ella nos enseña sobre las consecuencias del orgullo, la victoria del bien sobre el mal y la esperanza que nunca se pierde. Que este reflejo nos inspire a cada uno de nosotros a permanecer firmes a la luz y recordar que a pesar de la oscuridad, la luz divina siempre prevalecerá.